casi todos los tejidos tienen al menos cierto requerimiento de glucosa. En el cerebro, el requerimiento es considerable, e incluso en ayuno prolongado, el cerebro no puede satisfacer más de alrededor del 20% de sus necesidades de energía a partir de cuerpos cetónicos. La glucólisis, la principal vía para el metabolismo de la glucosa, ocurre en el citoplasma de todas las células. Es singular por cuanto puede funcionar de manera aerobia o anaerobia, según la disponibilidad de oxígeno y la cadena de transporte de electrones. Los eritrocitos, que carecen de mitocondrias, dependen por completo de la glucosa como su combustible metabólico y la metabolizan mediante glucólisis anaeróbica. Sin embargo, oxidar glucosa más allá del piruvato requiere tanto oxígeno como sistemas de enzimas mitocondriales, el complejo de piruvato deshidrogenasa, el ciclo del ácido cítrico y la cadena respiratoria. La glucólisis es la principal ruta para el metabolismo de la glucosa y la principal vía para el metabolismo de la fructosa, galactosa y otros carbohidratos derivados de la dieta. La capacidad de la glucólisis para proporcionar ATP en ausencia de oxígeno tiene especial importancia, porque esto permite al músculo estriado tener un desempeño a cifras muy altas de gasto de trabajo cuando el aporte de oxígeno es insuficiente, y permite a los tejidos sobrevivir a episodios de anoxia. Sin embargo, el músculo cardíaco, que está adaptado para el desempeño aerobio, tiene actividad glucolítica relativamente baja y poca supervivencia en condiciones de isquemia. Las enfermedades en las cuales hay deficiencia de las enzimas de la glucólisis se observan sobre todo como anemias hemolíticas o, si el defecto afecta el músculo estriado, como fatiga. En las células cancerosas en crecimiento rápido, la glucólisis procede a un índice alto, formando grandes cantidades de piruvato, el cual es reducido hacia lactato y exportado. Esto produce un ambiente local hasta cierto punto ácido en el tumor, que puede tener interferencias para la terapia del cáncer. El lactato se usa para gluconeogénesis en el hígado, proceso costoso en cuanto a energía, del cual depende gran parte del hipermetabolismo, que se observa en la caquexia por el cáncer. La acidosis láctica se produce por varias causas, entre ellas actividad alterada de la piruvato deshidrogenasa, especialmente en la deficiencia de vitamina B1. La glucólisis puede funcionar en condiciones anaerobias. En las primeras investigaciones de la glucólisis quedó de manifiesto que la fermentación en levaduras era similar a la desintegración del glucógeno en el músculo. Fue evidente que cuando un músculo se contrae en un medio anaerobio, esto es, uno a partir del cual se excluye el oxígeno, el glucógeno desaparece y aparece lactato. Cuando se admite oxígeno, tiene lugar la recuperación aerobia y ya no se produce lactato. No obstante, si ocurre contracción en condiciones aerobias, no hay acumulación de lactato y el piruvato es el principal producto terminal de la glucólisis. El piruvato se oxida más hacia dióxido de carbono y agua. Cuando hay carencia de oxígeno, la reoxidación mitocondrial del NAD reducido formado durante la glucólisis está alterada y el NAD reducido se reoxida al reducir piruvato a lactato, de modo que se permite que proceda la glucólisis de esta manera. Si bien la glucólisis puede ocurrir en condiciones anaerobias, esto tiene un precio, puesto que limita la cantidad de ATP formado por cada mol de glucosa oxidada, de modo que debe metabolizarse mucha más glucosa en condiciones anaerobias que en condiciones aerobias. En las levaduras,
y algunos otros microorganismos, el piruvato formado en la glucólisis anaerobia no se reduce a lactato, sino que se descarboxila y se reduce a etanol. Las reacciones de la glucólisis constituyen la principal vía de utilización de la glucosa. Todas las enzimas de la glucólisis se encuentran en el citosol. La glucosa entra a la glucólisis por medio de fosforilación hacia glucosa 6-fosfato, catalizada por la hexocinasa, usando ATP como donador de fosfato. En condiciones fisiológicas, la fosforilación de glucosa hacia la glucosa 6-fosfato puede considerarse irreversible. La hexocinasa es inhibida de manera alostérica por su producto, la glucosa 6-fosfato. En tejidos que no son el hígado, la disponibilidad de glucosa para glucólisis se controla mediante transporte hacia la célula, que a su vez está regulada por la hormona insulina. La hexocinasa tiene afinidad alta por la glucosa y en el hígado está saturada en condiciones normales y así actúa a un índice constante para proporcionar glucosa 6-fosfato para satisfacer las necesidades hepáticas. Las células del hígado también contienen una isoenzima de la hexocinasa, la glucosinasa, que tiene un km mucho más alto que la concentración intracelular normal de glucosa. La función de la glucosinasa en el hígado es eliminar la glucosa de la sangre después de una comida, proporcionando glucosa 6-fosfato en una cantidad superior a los requerimientos para la glucólisis, que se usa para la síntesis de glucógeno y lipogénesis. La glucosinasa también se encuentra en las células beta de los islotes pancreáticos, donde funciona para detectar concentración alta de glucosa. Los metabolitos hacia adelante de la glucosa 6-fosfato formada estimulan la secreción de insulina. La glucosa 6-fosfato es un importante compuesto en la unión de varias vías metabólicas: glucólisis, gluconeogénesis, la vía de la pentosa fosfato, glucogénesis y glucogenólisis. En la glucólisis se convierte en fructosa 6-fosfato mediante la fosfohexosa isomerasa, que comprende una isomerización aldosa-cetosa. Esta reacción va seguida por otra fosforilación catalizada por la enzima fosfofructosinasa, también conocida como fosfofructosinasa 1, que forma fructosa 1,6-bifosfato. En condiciones fisiológicas, puede considerarse que la reacción de la fosfofructosinasa es funcionalmente irreversible, es inducible y está sujeta a regulación alostérica, y tiene una participación importante en la regulación del índice de glucólisis. La aldolasa divide a la fructosa 1,6-bifosfato en dos triosas fosfatos, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxicetona fosfato. La enzima fosfotriosa isomerasa interconvierte estos dos últimos compuestos. La glucólisis continúa con la oxidación de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. La enzima que cataliza esta oxidación, la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, es dependiente de NAD oxidado. Desde el punto de vista estructural, consta de 4 polipéptidos idénticos que forman un tetrámero. En cada polipéptido hay 4 grupos sulfidrilos derivados de residuos cisteína dentro de la cadena polipeptídica. Uno de los grupos sulfidrilos se encuentra en el sitio activo de la enzima. El sustrato
inicialmente se combina con este grupo sulfhidrilo, lo que conforma un tiohemiacetal que se oxida hacia un tiol éster. Los hidrógenos eliminados en esta oxidación se transfieren al NAD oxidado. El tiol éster después pasa por fosforólisis, se agrega fosfato inorgánico, lo que forma el 1,3-bifosfoglicerato y el grupo sulfhidrilo se reconstituye. En la reacción siguiente, catalizada por la fosfoglicerato sinasa, el fosfato se transfiere desde el 1,3-bifosfoglicerato hacia el ADP, lo que forma ATP y 3-fosfoglicerato. Dado que se forman dos moléculas de triosa fosfato por cada molécula de glucosa que pasa por glucólisis, en esta reacción se forman dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que pasó por la glucólisis. La toxicidad del arsénico depende de la competencia del arsenato con el fosfato inorgánico en esta reacción anterior para dar 1-arseno-3-fosfoglicerato, que se hidroliza de manera espontánea hacia 3-fosfoglicerato sin formar ATP. La fosfoglicerato mutasa isomeriza el 3-fosfoglicerato hacia 2-fosfoglicerato. Es probable que el 2,3-bifosfoglicerato sea un intermediario en esta reacción. El paso subsiguiente es catalizado por la enolasa y comprende una deshidratación, lo que forma fosfoenol piruvato. La enolasa es inhibida por el fluoruro y cuando se obtienen muestras de sangre para medición de glucosa, se debe recolectar el material en tubos que contienen fluoruro a fin de inhibir la glucólisis. La enzima también depende de la presencia del ion magnesio 2 positivo o manganeso 2 positivo. El fosfato del fosfoenol piruvato se transfiere hacia el ADP mediante la piruvato sinasa para formar dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. La reacción de la piruvato sinasa es en esencia irreversible en condiciones fisiológicas, debido en parte al gran cambio de energía libre involucrado, y en parte a que el producto inmediato de la reacción catalizada por enzimas es el enol piruvato, que pasa por isomerización espontánea hacia piruvato, de modo que el producto de la reacción no está disponible para pasar por la reacción inversa. El estado redox del tejido ahora determina cuál de las dos vías sigue. En condiciones anaerobias, el NAD reducido no se puede reoxidar por medio de la cadena respiratoria a oxígeno. El NAD reducido reduce el piruvato hacia lactato, lo cual es catalizado por la lactato deshidrogenasa. Hay diferentes isoenzimas de lactato deshidrogenasa específicas para tejidos, que tienen importancia clínica. La reoxidación del NAD reducido por medio de la formación de lactato permite que la glucólisis proceda en ausencia de oxígeno al regenerar suficiente NAD oxidado para otro ciclo de la reacción catalizada por gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. En condiciones aerobias, el piruvato es captado hacia las mitocondrias y después de descarboxilación oxidativa hacia acetilcoenzima A, el ciclo del ácido cítrico lo oxida hacia dióxido de carbono. Los equivalentes reductores provenientes del NAD reducido formado en la glucólisis son captados hacia las mitocondrias por oxidación por medio de uno de los transportadores o transbordadores, también conocido como el sistema de lanzaderas.
los tejidos que funcionan en condiciones hipóxicas producen lactato. Y esto es cierto para el músculo estriado, en particular las fibras blancas, donde el índice de gasto de trabajo y, por ende, la necesidad de formación de ATP puede exceder el índice al cual se puede captar oxígeno y utilizarlo. La glucólisis en los eritrocitos siempre termina en lactato, porque las reacciones subsiguientes de oxidación del piruvato son mitocondriales, y los eritrocitos carecen de mitocondrias. Otros tejidos que en circunstancias normales obtienen gran parte de su energía de la glucólisis y producen lactato son el cerebro, el tubo digestivo, la médula renal, la retina y la piel. La producción de lactato también se incrementa en el choque séptico. Asimismo, muchos cánceres producen lactato. El hígado, los riñones y el corazón, por lo general, captan lactato y lo oxidan, pero lo producen en condiciones de hipoxia. Cuando la producción de lactato es alta, como en el ejercicio vigoroso, el choque séptico y la caquexia por cáncer, gran parte se utiliza en el hígado para gluconeogénesis, lo que lleva a un incremento del índice metabólico para proporcionar el ATP y GTP necesarios. El aumento del consumo de oxígeno como resultado de incremento de la oxidación de combustibles metabólicos para proporcionar el ATP y GTP necesario para la gluconeogénesis se observa como deuda de oxígeno después de ejercicio vigoroso. En algunas circunstancias llega a formarse lactato en el citosol, pero después entra en la mitocondria para ser oxidado hacia piruvato para metabolismo anterógrado. Esto proporciona una vía para la transferencia de equivalentes reductores desde el citosol hacia la mitocondria para la cadena de transporte de electrones, además de los transbordadores de glicerofosfato y malato, también conocidos como sistemas de lanzadera. La glucólisis está regulada en 3 pasos que involucran reacciones desequilibradas. Aunque la mayor parte de las reacciones de la glucólisis son reversibles, 3 son en gran medida exergónicas y, por ende, deben considerarse irreversibles desde el punto de vista fisiológico. Estas reacciones, catalizadas por la hexocinasa, fosfofructosinasa y piruvatosinasa, son los principales sitios de regulación de la glucólisis. La fosfofructosinasa está significativamente inhibida a concentraciones intracelulares normales de ATP. Esta inhibición puede aliviarse con rapidez mediante 5'-AMP, que se forma a medida que empieza a acumularse ADP, lo que señala la necesidad de índice de glucólisis aumentado. Las células que tienen la capacidad de gluconeogénesis tienen diferentes enzimas que catalizan reacciones para revertir estos pasos irreversibles. Glucosa 6-fosfatasa, fructosa, 1,6-bifosfatasa y, para revertir la reacción de la piruvatosinasa, piruvato carboxilasa, fosfonol piruvato carboxinasa. La fructosa entra a la glucólisis mediante fosforilación hacia fructosa 1-fosfato y evita los principales pasos reguladores. De este modo, da por resultado la formación de más piruvato que el necesario para la formación de ATP. En el hígado y el tejido adiposo, esto lleva a aumento de la lipogénesis, y una ingestión alta de fructosa puede ser un factor en la aparición de la obesidad. En los eritrocitos es posible evitar el paso
por el primer sitio de formación de ATP en la glucólisis. En los eritrocitos, es factible evitar hasta cierto grado el paso por la reacción catalizada por la fosfoglicerato-sinasa mediante la reacción de la bifosfoglicerato mutasa, que cataliza la conversión de 1,3-bifosfoglicerato en 2,3 bifosfoglicerato, seguida por hidrólisis hacia 3-fosfoglicerato más fósforo inorgánico, catalizada por la 2,3 bifosfoglicerato fosfatasa. Esta vía alternativa comprende rendimiento neto nulo de ATP por glucólisis. Sin embargo, sirve para proporcionar 2,3 bifosfoglicerato que se une a la hemoglobina, lo que disminuye su afinidad por el oxígeno y así hace que el oxígeno esté disponible con más facilidad para los tejidos. La oxidación del piruvato hacia acetilcoenzima A es la ruta irreversible desde la glucólisis hacia el ciclo del ácido cítrico, también denominado ciclo de Krebs. El piruvato formado en el citosol es transportado hacia la mitocondria mediante un SIM portador de protón. Dentro de la mitocondria se descarboxila de manera oxidativa hacia acetilcoenzima A mediante un complejo de múltiples enzimas relacionando con la membrana mitocondrial interna. Este complejo de piruvato deshidrogenasa es análogo al complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa del ciclo del ácido cítrico. El piruvato es descarboxilado por la piruvato deshidrogenasa, componente del complejo enzimático, hacia un derivado hidroxietilo del anillo tiazol de tiamina difosfato unido a enzima que, a su vez, reacciona con lipoamida oxidada, el grupo prostético de la dihidrolipoil transacetilasa, para formar acetil-lipoamida. La tiamina es la vitamina B1 y cuando hay deficiencia, el metabolismo de la glucosa está alterado y hay acidosis láctica y pirúvica importantes. La acetil-lipoamida reacciona con la coenzima A para formar acetil-coenzima A y lipoamida reducida. La reacción se completa cuando la lipoamida reducida se vuelve a oxidar mediante una flavoproteína, la dihidrolipoil deshidrogenasa, que contiene FAD. Por último, la flavoproteína reducida se oxida mediante NAD oxidado que, a su vez, transfiere equivalentes reductores a la cadena respiratoria. El complejo de piruvato deshidrogenasa consta de varias cadenas polipeptídicas de cada una de las 3 enzimas componentes. Y los intermediarios no se disocian, sino que permanecen unidos a las enzimas. Ese complejo de enzimas, en el cual los sustratos pasan desde una enzima hacia la siguiente, aumenta el índice de reacción y previene reacciones colaterales, lo que aumenta la eficiencia general. La piruvato deshidrogenasa está regulada mediante inhibición por producto terminal y modificación covalente. La piruvato deshidrogenasa es inhibida por sus productos acetilcoenzima A y NAD reducido. También está regulada por fosforilación de 3 residuos serina sobre el componente piruvato deshidrogenasa del complejo de múltiples enzimas, lo que da por resultado decremento de la actividad, y por desfosforilación, que causa un aumento de la actividad. La sinasa se activa por incrementos de las proporciones de ATP versus ADP, acetilcoenzima A
versus coenzima A, y NAD reducido versus NAD oxidado. De este modo, la piruvato deshidrogenasa y por ende la glucólisis son inhibidas cuando se dispone de ATP adecuado, y también cuando los ácidos grasos se están oxidando. En el ayuno, cuando aumentan las concentraciones de ácido graso libre, hay un decremento de la proporción de la enzima en la forma activa, lo que lleva a una preservación de carbohidratos. En el tejido adiposo, donde la glucosa proporciona acetilcoenzima A para lipogénesis, la enzima se activa en respuesta a la hormona insulina. La oxidación de la glucosa da hasta 32 moles de ATP en condiciones aerobias, pero solo 2 moles en ausencia de oxígeno. Cuando un mol de glucosa es objeto de combustión en un calorímetro hacia dióxido de carbono y agua, se liberan unos 2870 kJ como calor. Cuando la oxidación ocurre en los tejidos, se generan alrededor de 32 moles de ATP por cada molécula de glucosa oxidada hacia dióxido de carbono y agua. In vivo, la variación de la energía libre, delta G, para la reacción del ATP sintasa se ha calculado como cercana a 51.6 kJ. Resulta que la energía total captada en el ATP por cada mol de glucosa oxidada es de 1651 kJ, o alrededor del 58% de la energía de combustión. La mayor parte del ATP se forma mediante fosforilación oxidativa originada por la reoxidación de coenzimas reducidas por la cadena respiratoria. El resto se forma por fosforilación en el ámbito de sustrato.